Bueno, esperemos que estemos ya todos conectados. Irá llegando la gente poco a poco. Bienvenidos a este live en Facebook que tenemos preparado para el lanzamiento de World Tennis Number. Mi nombre es Diego Rodríguez, soy el gerente del proyecto web, entrenador ITF1 y certificado por la USTA y la Real Federación Española en tenis en silla de ruedas. Entonces, estoy hablando con todos ustedes desde Castelo Branco, Portugal, y es un placer para mí poder compartir con ustedes el lanzamiento de este evento. Con nosotros está trabajando el equipo web de la Federación Venezolana de Tenis, Leo Andrade y Nelson Hurtado, y siempre apoyado de manera proactiva por la Junta Directiva de la Federación. Entonces, antes de empezar, quisiera hacer una pequeña pausa para recordar a Virgilio, que nuestro querido Virgilio, que nos dejó y todos lo recordarán, trabajaba en la cafetería de la Federación, gran amigo mío, para definirlo de manera rápida, todo un caballero, gran amigo de mi hijo también. Y bueno, quiero pedir para el descanso de su alma y el reconforto de su familia, un minuto de silencio, por favor, a partir de ahora. Muchas gracias. Pues gracias a todos por el minuto de silencio. Y bueno, quiero empezar haciendo un recorrido por lo que va a ser nuestra presentación de esta noche, que va a ser básicamente qué es el World Tennis Number de la ITF, cuántos países participan hasta ahora en el World Tennis Number de la ITF, quiénes pueden participar en el World Tennis Number de la ITF, cómo puede participar un jugador en el World Tennis Number, cómo se calcula el World Tennis Number de ITF, cómo funciona el algoritmo de World Tennis Number de ITF y un poco al final cuáles son los lineamientos y las pautas de la marca del World Tennis Number. Entonces la ITF amablemente nos facilitaron un material, un video de presentación y se puede ver en la página principal de la federación. Cuando se entra en la web principal de la federación, pues tenemos un banner llamando a la acción para registrar los clubes. Y los clubes, pues, parte fundamental de la comunidad del tenis y sobre todo para la efectiva integración de las ligas con la iniciativa del ITF World Tennis Number. Aquí hay unos enlaces para registrar los clubes. Entonces, cuando se entra en la web, hay un botón de llamada a la acción para todos los tenistas, sin importar su edad, género o habilidad. Entonces, esto nos dirige a una página donde vamos a ir recopilando toda la información que tenga que ver con el World Tennis Number y las distintas actividades que se van llevando, además de información de utilidad para los jugadores o los promotores o las personas que organicen torneos o actividades. Y bueno, sin más, veamos el video del ITF. Esta es la página, entonces tiene un pop-up y podemos ver el video aquí.
El World Tennis Number está creando la comunidad de tenis más grande del mundo y por eso esto es una campaña que está orientada a todo tipo de jugadores, no importa la edad, sexo o el nivel. Esto lo que busca es que más gente juegue porque el World Tennis Number se basa en un algoritmo y el algoritmo se alimenta de las actividades de la gente para para poder ser cada vez más preciso. Entonces, ¿cuántos países participan hasta ahora en el World Tennis Number? Bueno, el World Tennis Number se lanzó el año pasado. Oficialmente, el presidente Haggerty lo lanzó en agosto, creo. Empezamos a recibir la información más o menos en junio. Se hizo oficial en agosto. Y entonces, bueno, la lista de socios, de gente que se ha ido sumando, pues ha ido creciendo, va creciendo constantemente. Y los primeros que se unieron fue la federación misma, Francia, Irlanda, Singapur, Reino Unido y Estados Unidos. Y luego estos son todos los países que están lanzando pronto. Tenemos entendido que Brasil y Colombia están prontos a lanzar también mayo y nosotros también estaremos lanzando muy pronto. Estamos trabajando con un desarrollador que va a transferir la data, a sacar un reporte de la data de nuestro sistema anterior para alimentar con dos archivos al sistema nuevo, dos archivos principales, uno de jugadores y otro de histórico de partidos, y se activará Venezuela en el World Tennis Number. Aquí estamos, aquí al final. Entonces, una vez hecho, pues empezará todo un programa a nivel nacional para difundir esto a todo nivel. Esto tiene una serie de nuevos niveles de competición que si bien en el reglamento de competición en Venezuela se contemplan unas categorías principales, pues aquí se contemplan otras categorías nuevas a nivel de local, de clubes y recreacionales. Entonces tenemos a nivel internacional los torneos que son de ATP, WTA o ITF, a nivel nacional los torneos nacionales, grado 1, los torneos nacionales, luego están los regionales, luego están los distritales, que serían los estadales, y luego empieza otro nivel por debajo, que serían los torneos locales, torneos de clubes y torneos recreacionales. Entonces esto le da una amplitud y una proyección muy grande a la comunidad del tenis nacional. Y bueno, lo que se busca es eso, pues inscribir a la mayor cantidad de gente. En la página web de la federación, pues la gente puede hacer el registro, ¿vale? Eso responde a esta pregunta. ¿Quiénes pueden participar en el World Tennis Number? Pues todo tipo de jugador, no importa edad, sexo, nivel. Y bueno, es una comunidad global. La gente, si bien existe una clasificación nacional, pues esto es una clasificación global. Entonces, bueno, pues tiene una serie de beneficios que ahora veremos. ¿Cómo se puede participar en el World Tennis Number? Pues los jugadores afiliándose a la federación, que son, se pueden ver aquí. Aquí está en la navegación la afiliación de juniors, de adultos, también estos para tenis playa y para tenis adaptado. Entonces, ¿cómo se calcula el World Tennis Number? Pues eso lo vamos a ver aquí. El número.
A ver si Google nos traduce esto para que la gente lo pueda ver. Vale. Ok, estamos aquí para todos los jugadores de tenis, independientemente de su edad, género o capacidad. El número mundial de tenis es para miembros de clubes de tenis que juegan un par de veces a la semana, jugadores que llegan a la cancha varias veces cada verano, niños adultos que recién comienzan, profesionales experimentados que juegan torneos del circuito del ITF. Incluso si no ha jugado en años, su número de tenis mundial de la ITF le facilitará volver a la cancha con jugadores de un nivel similar. La escala es una escala que va entre el número 40 para los más principiantes y los jugadores profesionales estarían ya cerca del 1. Cerca del 1. Entonces, bueno, se tomó el número 40 como un número significativo para el World Tennis Number porque es un número significativo para el tenis mismo, 40, ¿no? Los 40 puntos. Entonces los principiantes comienzan a los 40 y los jugadores profesionales estarán más cerca de 1. ¿Con qué frecuencia cambiará mi número? El algoritmo calculará su número semanalmente. Entonces, la idea es que se entreguen todos los resultados semanales de partidos y el sistema en el que estamos trabajando ahora, pues alimente la data en tiempo real para que todos los lunes se pueda publicar el World Tennis Number y actualizarlo con el sistema de la Federación Internacional de Tenis. Entonces, esto es una parte interesante, que es el Game Zone. El Game Zone identifica un rango de oponentes potenciales cuyos números son cercanos a los tuyos en la escala. Entonces, esto en un futuro tendrá incluso una app, podrás descargar la app y entonces en la app podrás buscar gente de un rango similar, ¿no? Más o menos el World Tennis Number que tiene uno, por ejemplo, si uno es, por ejemplo, 3.26, pues él te dará un rango de jugadores como tú lo quieras buscar, cerca de tu zona o en otro país, depende de donde estés, cerca de tu zona o tu ciudad, entonces te dará un rango de jugadores de un poco más y un poco menos para que puedas escoger con quién enfrentarte y puedas compararte con otros jugadores. También tiene una parte social para poder hacer grupos, etcétera. Entonces, nuestro algoritmo líder en la industria, que se llama Glico 2, analiza los datos de rendimiento de los jugadores y millones de resultados de partido. No olvides que a medida que cambie tu número, tu zona de juego también cambiará, así que asegúrate de volver a consultar con regularidad para encontrar nuevos oponentes para jugar. Los beneficios para el jugador, pues dice un número para solteros, esto está mal traducido, es un número para sencillos, un número para singles y un número para dobles, pues una escala global única para todos, independientemente de la edad, el género o la capacidad. La zona de juego personalizada, que es el Game Zone, para ayudar a identificar a jugadores con un nivel de habilidad similar al tuyo, y una comunidad online con capacidad de búsqueda que le brinda acceso a oponentes adecuados en cualquier lugar del mundo. También tiene acceso a estadísticas para rastrear y mejorar su juego. Eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos la parte un poco más fastidiosa de esta presentación, que es la parte técnica de toda la data que utiliza este nuevo sistema, porque en realidad es bastante ambicioso. Y luego, pues, la capacidad de crear una lista de jugadores favoritos en tu escuela, club o entre amigos con los que te gustaría jugar en un futuro. Pues, ¿cómo funciona lo del número? Pues es un algoritmo, sencillamente, a ver si lo puedo hacer aquí en una presentación rápidamente. Pues es un algoritmo, ya lo vamos a hacer un momento. Pues es un algoritmo, ¿no? Digamos que un jugador, ¿verdad? Jugador X, vamos a llamarlo José R, tiene un rating de 35.6, ¿verdad? Tiene un número de 35.6. Pero en realidad, José R
tiene un rating, digamos, de 3.500, ¿no? Los ratings son distintos. Entonces, este jugador se enfrenta con Pedro, que es más o menos, digamos que es 35.7, 35.8.9, más o menos, está ahí en esa escala. Entonces, tendría un rating más o menos de 3.700 por ahí. ¿Qué pasa? El sistema, cuando se plantea un enfrentamiento entre estos dos jugadores, el sistema, el favorito va a ser este, ¿no? Este que está aquí, que tiene menor rate, mejor número, ¿no? Vale. Este jugador que tiene mejor número se supone que es el que va a ganar. Entonces, si dado caso contrario, gana el contrario, pues entonces los ratings se van corrigiendo. Porque el número no solo toma en cuenta este número de rating que está aquí, ¿verdad? Sino toma en cuenta dos variables más, que son el grado de incertidumbre y lo que una vez se haya obtenido el resultado después del enfrentamiento, se puede aumentar ese jugador si gana o pierde. Puede aumentar o puede perder si gana o pierde. ¿Y de qué depende el grado de incertidumbre? Bueno, básicamente de la frecuencia con la que juega el jugador, porque los jugadores cuando comienzan con un rating muy alto y luego con un número muy alto y luego cuando ganan un partido entonces empiezan a tener un número muy bajo, ¿no? Pero dependiendo de otras variables como la categoría y otra serie de variables más, pues entonces eso irá influyendo de una manera u otra y a medida que se vayan alimentando con más partidos, pues el rating, el número irá siendo cada vez más preciso. Entonces, ¿qué data, por ejemplo, se necesita para registrar un partido? Pues cada partido tiene un ID único. Cada jugador, esto por ejemplo, Side One Player, One ID, y esto es un enfrentamiento de single entre un jugador y otro jugador. Este es el jugador de un lado y este es el jugador del otro lado. Y cuando son dobles, son estos cuatro jugadores que están aquí. ¿Cuál es el lado ganador y cuál es el score? Por los momentos, para comenzar a enviar la data a la Federación Internacional de Tenis, pues ellos con los jugadores, ¿no? El registro de jugadores, que tendrán un ID único, y los enfrentamientos entre ellos y los resultados en una fecha determinada será lo único que se vaya necesitando para ir introduciendo la data en el sistema de la Federación Internacional de Tenis, pero luego hay una serie de datos que se toma para los partidos, son datos que se van agregando, por ejemplo, el tipo de matchup type, el tipo si es single o doble, el nombre del torneo, el ID del torneo, porque cada torneo va a tener un ID único y luego cada cuadro de ese torneo va a tener un ID único también. Entonces, ¿cuándo comienzan los partidos del torneo? ¿Cuándo comienza el torneo? ¿Cuándo es el final del torneo? ¿Verdad? Las categorías de edades y el nivel del torneo. Entonces se supone que cada vez se organiza un torneo, pues se puede llenar de esta manera y este mismo archivo con sus resultados, pues alimenta el sistema nuevo. Tenemos pensado comenzar con el primer torneo de ITF que se llevó a cabo en Caracas y bueno, con toda esa transferencia de la data como estaba en el sistema antes de competencias de la Federación Venezolana de Tenis a, al sistema nuevo. Entonces, a ver, seguimos con la presentación. ¿Qué más tenemos por aquí?
poco ya explicamos cómo funciona el algoritmo, pero luego si hay alguna duda o lo que sea, se puede revisar, lo podemos revisar en la ronda de preguntas y también los usuarios cuando quieran pueden visitar la página del World Tennis Number que pueden ver el video, pueden ver una serie de preguntas frecuentes, ¿verdad? Y pueden ir a un enlace de una carpeta compartida en Drive en donde está toda la información que se necesita de marca, de cuáles son los mensajes que se deben dar, cuáles son los programas, cómo está involucrado cada uno de los actores, lo que son los clubes, entrenadores, asociaciones nacionales, ¿verdad? Porque todo esto tiene, el World Tennis Number es una marca que está lanzando la Federación Internacional de Tenis, entonces todo tiene toda una serie de lineamientos cuando si los usuarios quieren ir a la web de la Federación Venezolana de Tenis, la página se llama WTN, esta es la dirección, ¿verdad? Entonces pueden venir aquí, pueden inscribirse, afiliarse a la federación por cualquiera de las webs de tenis playa, de tenis adaptado, los juniors y los adultos en esta web. Y luego, bueno, aquí tienen la carpeta con el material y luego las preguntas frecuentes. Las preguntas frecuentes que son 20 y pico preguntas frecuentes que están en la web, las pueden ver cuando ustedes quieran. ¿Y qué otras cosas podemos revisar? A ver. Vale, sí. ¿Cuáles son las pautas de la marca World Tennis Number? Esto es toda la parte de publicitaria, cómo elaborar carteles, afiches, los mensajes, etcétera. Entonces eso está subido en una carpeta compartida, pero de todas maneras es interesante verlo porque ellos inclusive tienen una forma, unas recomendaciones de cómo deben ser las fotos, ¿verdad? La campaña se lanza con jugadores amateur, ¿verdad? Principiantes, básicamente. Los jugadores nacionales que pueden ser influencers como jugadores de Copa Davis, jugadoras de Copa Billie Jean King, pues serán incorporadas más adelante en la promoción de este proyecto. Pero se empieza más o menos con jugadores amateur, esto de todas las edades, pocas fotos posadas, fotos en movimiento, nunca fotos de 3 o 4 personas, nunca fotos de más de 4 personas. Esto es básicamente, eso es básicamente cómo deberían ser las fotografías. Y luego existen una serie de lineamientos del logotipo, la identidad y los mensajes. Entonces todos los mensajes están calculados ya porque esto la ITF se esmeró para hacerlo con una empresa que les preparó todo el branding de todo esto. Entonces, inclusive los mensajes para promover la marca, su definición, su importancia, todo eso está definido aquí. Ellos, cuáles son los colores del logo, qué tipografías usan. Todo eso ya está definido, las fuentes, poppings, los tamaños de las fuentes, los colores de Pantone, por si se quiere promover con carteles o se quiere promover por las redes sociales, incluso la forma de usar el logotipo, la forma de expresar el número. El número se expresa de esta manera, las distintas formas de expresarlo, ¿verdad? Cómo se va a ver la app, ¿verdad? Cómo se va a ver el perfil del jugador en la web de World Tennis Number cuando esté funcionando ya el sistema, con su número, etcétera, ¿verdad? Los perfiles de los jugadores, la parte del usuario del jugador.
Y luego te dan todos los lineamientos de cómo tienen que ser las escalas, las proporciones y los colores para las redes sociales, las plantillas de publicación de los torneos, todas las degradaciones, en fin. Está bastante bien elaborado el manual de identidad corporativa y el lenguaje, hasta los mensajes, ¿no? Los mensajes que se utilizan. Todo esto está bastante pensado. Y luego hay otro documento que estamos compartiendo con los usuarios, que es todos los lineamientos de cuáles serían las estrategias de las campañas. Luego aquí podemos ver un archivo tipo de cómo sería un jugador, los datos mínimos que se piden para un jugador, que es el ID del jugador, que eso se lo asigna a la Federación Venezolana de Tenis. Luego el apellido, el nombre, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, el sexo y la dirección de correo. Con estos datos sencillamente ya pasa, se integra la data con la data del ITF, pero luego este sistema de calificación toma una serie de datos que son bastante interesantes. Si revisamos aquí la parte técnica, hay un diccionario de toda la data que utiliza el sistema. Y entonces, bueno, todos estos datos que utiliza el sistema tienen que ver, por ejemplo, con el individuo, ¿verdad? El ID, el nombre, apellido, pasaporte, edad de nacimiento, sexo, email, altura, peso, juega zurdo, derecho, a qué edad empezó a jugar tenis, a qué edad se volvió un pro, ¿verdad? Si es un coach. Luego, datos de los equipos, ¿verdad? El equipo, el ID del equipo, el nombre, ¿verdad? Luego, datos de lo que son los partidos, el ID del partido, el ID del draw, la ronda, número, la posición de la ronda, el tipo de partido, qué tipo de partidos hay. Entonces se establecen los formatos normales como otros formatos más pequeños y formatos de tiempo se pueden jugar también, ¿verdad? Da lugar a una serie de formatos de partido. Luego el tipo de formato, si es indoor o outdoor, el tipo de superficie. Hay un enlace que dice con una lista de 24 superficies, el nombre de la cancha, quién ganó, en fin, el score. Todo esto que estábamos viendo, pero que en realidad la base de datos va a tomar muchísimos partidos, muchísimas variables, como la ubicación de las canchas, la superficie, la altura, la zona geográfica. Luego, en cuanto al jugador, si el punto lo ganó con una derecha, o lo ganó con un drop, o lo ganó con otro tiro, en qué situación, en situación de ventaja o de ventaja. Entonces, al final toda la información es tan densa y tan ambiciosa que esto está orientado en último término al desarrollo del deporte mismo. Entonces, también podemos ver aquí una data, por ejemplo, el tipo de cancha, superficie, las dimensiones, latitud, longitud, altitud. Estos son datos de torneo, esos que estábamos viendo antes, pero estos son todos los datos que puede tener un torneo, ¿verdad? A veces los torneos son grandes y tienen mucha data y manejan mucha data, pues mire, todo estos son tipos de data que van a manejar los torneos, pero que, bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, para integrar a la Federación Venezolana de Tenis con el sistema, lo que se piden son unos datos determinados. Es una lista de datos, pues es un archivo con la data de los jugadores y un archivo con la data de los partidos. En cuanto a la data de los jugadores, pues lo obligatorio es el ID, el nombre, el apellido,
eso que estábamos viendo antes, y el email. Y luego, en cuanto al histórico de resultados, lo que se está pidiendo al principio son estos, pues, el ID del jugador de un lado, el del otro, luego quién ganó y cuál fue el score y estos datos de torneo. Básicamente son pocos datos, pero bueno, como vemos, el sistema lleva muchísima información y esto, pues, eso es para el desarrollo del deporte en sí, ¿no? Luego ubicaciones, instalaciones. Bueno, esto es tiene muchísima data y entonces, bueno, si quieres podemos pasar ahora a la parte de preguntas y respuestas y a ver, veo que en el chat hay gente de todo, hay padres, hay entrenadores, está muy bien, porque esto tiene una orientación para cada uno de ellos. Vale, los clubes y las licencias de WTN, existe la figura del promotor en WTN. El promotor tiene que adquirir una licencia para organizar torneos y sí, sí, cuál es el resto de la pregunta? Nelson. Ujú. Por favor. Sí, efectivamente los clubes y organizadores de eventos debidamente licenciados pueden organizar sus torneos y la data se canaliza a través del sistema, a través de la Federación Venezolana de Tenis, porque es la Federación Venezolana, las federaciones de los países, los encargados en alimentar la data de los enfrentamientos en el WTN. Entonces, si bien todos los organizadores y clubes pueden organizar sus torneos, siempre los resultados los tienen que enviar oportunamente con tiempo a la federación para que se pueda actualizar el WTN. ¿Tienes más preguntas, Nelson? Mansur Rivas pregunta. El sistema, si lo maneja solo la FBT o lo pueden manejar las asociaciones o academias. A ver, el sistema es de la Federación Internacional de Tenis. Lo que hace el sistema de la Federación Venezolana de Tenis y lo que hace la entidad de la Federación Nacional Venezolana de Tenis es alimentar la data de ese sistema. Esa era la pregunta. Enzo Bracho pregunta. ¿El entrenador se tiene que afiliar? Sí, el entrenador se tiene que afiliar porque el entrenador es sumamente importante en esto, porque el entrenador tiene dos roles en el sistema, uno de entrenador y otro puede ser de organizador. Entonces, él puede organizar torneos con su escuela, puede organizar torneos en su club, puede organizar torneos como organizador en otras instalaciones o como sea. Y efectivamente, sí, eso es un beneficio de los entrenadores afiliados a la Federación Venezolana de Tenis, efectivamente. ¿Más preguntas? José Espinosa, ¿qué papel tienen los árbitros en estos torneos? Bueno, los árbitros en torneos oficiales se supone que los árbitros deberían pasar la data, ¿no? Tener su formulario en Excel para poder saber cómo pasar la data ahí y entregarla. Eh, en principio se está pensando que bueno, para
que todo torneo organizado debería tener, si no un árbitro, por lo menos un juez de línea, alguien que esté estudiando para juez de línea o que que tenga otro nivel para que vaya a torneos recreacionales. Se está considerando que todos los torneos para darle credibilidad y nivel, pues si es posible que haya alguien algún árbitro, pues ese mismo árbitro, si no el encargado. ¿Por qué? Porque cada persona organizadora del torneo puede crear torneos en el calendario de la federación. Aquí en la web hay un calendario y este calendario que se ve aquí se llena a partir de un formulario, ¿verdad? Sí, esto es el calendario. Y entonces, este calendario se llena a partir de un formulario. El formulario es un formulario con contraseña y los que organicen torneos, ya sean las asociaciones, clubes, entrenadores o simplemente los organizadores de torneos, podrán venir y llenar de la mejor manera posible, con la mejor información posible, la información de su torneo, y entonces a él se le entregará un documento en blanco mientras se desarrolla el sistema, que esperamos que pueda tardar unos meses, ¿verdad? Quizá al terminar este año ya esté completamente terminado. Yo siempre doy una fecha bastante, ¿sabes? Sobreestimo la fecha, ¿verdad? Yo prefiero sobreestimar la fecha que subestimarla, pero sí esperamos que esto se termine antes. Entonces ellos podrán rellenar todo su torneo y una vez terminado el torneo se le dará el formulario para que vacíe la data y la entregue para alimentar el sistema. Espero haber respondido su pregunta. ¿Más preguntas tienes, Nelson? Ujú. Ok, sí. Vale, estamos hablando, me pregunta cuál sería la finalidad para los jugadores del WTN, que el UTR da un rating para los universitarios. Pues sí, efectivamente, el ITF, World Tennis Number, va a ser obligatorio en todos los torneos de ITF desde ahora en adelante, ¿verdad? A ver, que tengo un mensaje aquí. Va a ser obligatorio desde ahora en adelante y aquí lo dice muy claro. A ver un segundo en este documento que está aquí. Aquí, aquí está. Vale. Lo dice claramente que a partir de este año se están incluyendo en todos los torneos ITF el WTN. Está en uno de estos documentos. Ajá, comunicación. Vale. 4 de agosto del año pasado, comunicación del presidente David Haggerty a las 210 asociaciones nacionales dando información sobre el ITF. La primera de futuras comunicaciones que llegarán con regularidad a los países, los comités de ITF, medios y públicos. En uno de estos documentos que sí, que esto es obligatorio ya para todos los torneos ITF, que ya se empiece a vaciar la data en el World Tennis Number. Si he respondido tu pregunta, si no, por favor me lo dejas saber. Nelson, ¿qué otra pregunta tienes?
Que si los torneos, Abelardo González pregunta que si los torneos van a ser organizados en un principio por las asociaciones o también tendrán validez. Los torneos organizados por escuelas de clubes sí tendrán validez porque se canalizan esos torneos a nivel recreativo, ¿verdad? Esto a nivel ya que no es el nivel de torneos que organiza que está obligada la asociación, ¿no? La asociación los puede promover todo, pero hasta donde llega en estos momentos la asociación es hasta los estadales y este tipo de torneos, pues las asociaciones ahora deben trabajar en organizar torneos locales, por ejemplo, la ciudad, el estado de Carabobo puede ser la ciudad de Valencia o se pueden, o no tiene que ser el formato de siempre, puede ser un formato local. Ellos pueden, por supuesto, organizar todo tipo de torneos a todo nivel, pero que también existe, no todo tiene que pasar a través de ellos, ¿vale? No todo tiene que pasar a través de ellos, tiene que pasar a través de la federación para que la federación pueda enviar la data al sistema. ¿Qué más preguntas tenemos, Nelson? Mm, sí. Ajá, Ángel Navas, una pregunta clave, que si habrá con el WTN una recalificación del ranking nacional. No, no habrá ninguna recalificación. Hay un reglamento de competencias, entonces el ranking se seguirá llevando igual con ese reglamento de competencias, pero por supuesto todos los resultados de todas las competencias oficiales y no oficiales que se realicen bajo el WTN, todos irán al WTN. ¿Qué más preguntas tienen eso? Abelardo González, con respecto a la licencia hay que comprarla. Vamos, esa es una diferencia que tiene el World Tennis Number con el UTR. Yo los conozco los dos, ¿verdad? Pero el precio de la licencia se supone que puede ser mucho más, va a ser mucho más barato anualmente, se renovará anualmente y será mucho más barato que el UTR y se espera también, se recomienda que los que organizan torneos también organicen los torneos a unos niveles de precio que estén un poco por debajo del UTR, porque aquí van a tener mucho más posibilidades los que quieran organizar torneos, porque estamos hablando de que cualquiera que esté afiliado a la federación, que son miles de jugadores, pues todos pueden participar en su nivel y en una zona de juego parecida en los torneos del WTN. Entonces, sí, la idea es que no solo competir en la calidad, sino en el precio de este servicio. Y esa es una diferencia que tiene, es muy amplio y es muy universal porque se nutre de la información que le entregan todas las federaciones nacionales, viene centralizado por la federación, entonces ya no se remite a las personas que pueden darse el lujo de poder pagar un torneo u otro, es mucho más accesible y más universal. Si tenemos más preguntas, Nelson. ¿Quién pregunta? ¿Quién pregunta? Gustavo Gil Torres pregunta. Vale, sobre las categorías de adultos. Las categorías de adultos que lleva la Federación Internacional es sobre 18,
y luego sobre 35, tengo entendido. Entonces, no, las categorías van a ser las mismas y se supone que los torneos del WTN se realicen entre jugadores de esa misma categoría y de niveles similares, que tengan que tengan una zona, en un game zone similar. Siguiente pregunta. Chino Gómez, Freddy, saludos, pregunta. ¿Qué pregunta, Chino? Podríamos separar calificación de clasificación, sí. Estamos hablando de dos cosas distintas. Cuando hablamos de calificación, ¿verdad? Podría ser, estaríamos hablando del ranking nacional, pero la clasificación es el nivel de juego que tiene ese jugador entre una masa gigante de jugadores de cualquier nivel. ¿Ya alguna otra pregunta? Daniel Vera pregunta los precios sobre la licencia para organizar los torneos. Este evento que estamos organizando hoy de preguntas y respuestas es porque si bien la Federación Internacional de Tenis ya organizó un webinar parecido a este y a partir de ese webinar surgieron una serie de preguntas frecuentes que ellos nos enviaron para poder contestar a estas preguntas. Se suponía que a partir de este evento que estamos realizando esta noche, pues surgieran unas preguntas más de la localidad, ¿no? De lo que es la realidad específica de Venezuela. Entonces todas esas preguntas a las que no tengamos respuestas ahora, estamos tomando nota de ellas para podérselas plantear en una reunión que tenemos con la Federación Internacional de Tenis este viernes. Siguiente pregunta. Robinson Rojas, WTN es paralelo a UTR, son dos cosas distintas. UTR está creado por un amante del tenis además es dueño de una empresa Oracle, que son los papabupa de sistemas y de bases de datos relacionales a nivel macro, pero super macro. Y entonces él es un apasionado del tenis y él es el dueño de Paribas y de todos estos bancos. Entonces, además patrocina a Roland Garros, Indian Wells, etcétera. Y bueno, por su gusto del tenis lanzó esto, está muy bien montado, pero esto vendría siendo más o menos lo mismo, pero toma en cuenta, el WTN toma en cuenta una serie de datos mucho más vastas, mucho más detallados, que pueden dar unas estadísticas incluso para el desarrollo y la evolución del deporte mismo. Y está canalizado, está promovido por la Federación Internacional de Tenis, y las federaciones nacionales de cada país van a servir de tubería para aumentar todo, para alimentar toda esa data con el sistema principal. O sea que puede ser muchísimo más grande en un tiempo más corto, en una progresión de tiempo mucho menor que el UTR. Siguiente pregunta. Luis Felipe García. Luis Felipe García, pregunta que si afiliarse al WTN tiene algún costo. Los jugadores, participantes, con el costo de la afiliación de la Federación Venezolana de Tenis, ya pueden participar como jugadores en el sistema. Esa es la única condición, porque
es la federación la que alimenta la data del sistema. Siguiente pregunta. Omar Utrera pregunta. ¿Perdón? ¿Qué costo tiene para afiliarse los jugadores y entrenadores? Pues los jugadores, el costo de afiliación normal de todos los años de la Federación Venezolana de Tenis y los entrenadores, pues también lo que pagan los entrenadores para afiliarse a la federación. Luego los que quieran tener una licencia, pues tienen que pagar por la licencia de organizador, porque los entrenadores se supone que pueden organizar torneos si están afiliados a la federación. Siguiente pregunta. Carlos de Castro, que si existe la posibilidad para los que ya tienen licencia de UTR obtener la WTN. Lo pueden obtener perfectamente, no compiten en absoluto, más bien yo recomendaría que los que tienen una licencia de UTR utilicen esa masa ya, esa comunidad de gente que tienen formada para promover también el WTN, porque al final creo que va a tener muchísimos mejores resultados y están cordialmente invitados para que ya que están familiarizados con UTR, pues esto se le va a hacer bastante parecido. Siguiente pregunta. Chino Freddy pregunta que si el sistema de calificación de WTN es uno y el ranking nacional es otro. Sí, sí, pero al final en cada una al final el WTN va a terminar reflejando lo que es la realidad del ranking nacional, de una manera u otra. Los jugadores de más nivel irán teniendo un UTN, un WTN mejor que los jugadores más principiantes. Siguiente pregunta. Spinete pregunta, ¿la plataforma de jugadores es distinta a la de entrenadores? No, a ver si se la puedo mostrar. Se parece bastante, en realidad es una interfaz de usuario, un área de usuario que facilita la Federación Internacional de Tenis y se puede ver algo así. Ajá, este es el portal. Y entonces esto sería como se ve la vista de los entrenadores, el nombre, el apellido, la nacionalidad, el sexo, la edad de nacimiento, su WTN de single y su WTN de doble, ¿verdad? Y luego los torneos se verían así, ¿verdad? Este es el torneo Carlo Belloni Spring Tour del 30 de marzo del 2019 al 8 de abril de 2019. Estarían los jugadores con sus resultados. Esto es más o menos la vista del área de la federación, ¿no? Cómo ve el sistema por dentro de la federación y luego los jugadores en la web, pues lo verían así, de esta forma, lo que es las estadísticas de jugador, lo que son los enfrentamientos, ¿verdad? Los marcadores, hay un filtro y luego hay una app, ¿verdad? Estas son las distintas vistas que hay de cómo más o menos, cómo va a ser la plataforma. Sí. Siguiente pregunta. Ujú.
Mansurría pregunta, con todo este asunto de la pandemia, ¿cómo llevar este sistema? Pues esto yo lo veo como una solución a eso, precisamente porque para organizar torneos locales a nivel de una cancha o a nivel de una instalación determinada, este, se va a hacer mucho más sencillo, ¿no? O una cancha en una comunidad, o no sé, yo lo veo como una oportunidad y mi recomendación a la comunidad que se sume a, al clamor, en la necesidad de que reactiven el deporte en general, porque la razón principal es que el tenis no es un deporte de contacto. Yo veo que el UFC se está realizando y los peleadores no pelean con mascarilla ni le dicen distanciamiento. Imagínate el distanciamiento en UFC, no tiene sentido. Entonces, es bueno que yo veo que se están realizando otras actividades y se están realizando torneos y todo eso. La realidad país es que el deporte que ustedes practican es perfectamente seguro y llevan unos protocolos muy bien y se han esmerado en presentar unos protocolos. Activen el deporte y mientras tanto, pues esto del WTN da la opción, da la oportunidad de que se siga jugando, porque la vida de WTN y de todos nosotros es el tenis, básicamente. Entonces hay que jugar. Saludos, Mansul, un abrazo. Siguiente pregunta. Hernán Gamboa pregunta. Vale. Pregunta Hernán Gamboa si se pueden enfrentar hombres versus mujeres. Esa pregunta me la hicieron esta tarde y me agarraron fuera de base. No lo sé, pero lo voy a averiguar y todas esas preguntas que están en el chat se dejarán respondidas ahí directamente. Al final del evento hay Leo les enviará un formulario para que se registren ahí y reciban su certificado de asistencia. Entonces en el mismo formulario también se incluirán, se te pueden responder las preguntas directamente y todas estas preguntas que se están dejando en el aire aquí se irán agregando a las preguntas frecuentes que tenemos para poder nutrir de información todas estas lagunas que se tienen todavía. Esa es una pregunta que le vamos a hacer el viernes a la ITF precisamente y ya la tenemos anotada. Siguiente pregunta. Abelardo pregunta que si el WTN también va a ser considerado para las universidades. Sí, tarde o temprano. Por supuesto, no le queda más remedio. Esto hay que entender que esto es algo que, bueno, el UTR cuando empezó estaría como esto. El UTR tiene un algoritmo de cálculo y es un sistema, una base de datos que se nutre de unos jugadores y unos resultados. Pues esto es lo mismo. Esto está empezando y yo creo que a mediano plazo ya pueda tener el mismo nivel y tendrá, si no la misma, más importancia que el UTR, porque esto no está organizado por un apasionado del tenis y de la base de datos, sino por la Federación Internacional misma. Entonces, si bien mucha de esa información está tomada a nivel altamente competitivo, la masa de la gente, lo que es la base de la pirámide va a estar aquí. Siguiente pregunta. Rafael Simosa, hermano, perdón. En el caso de tenis adaptado y tenis playa, ¿cómo se lleva la puntuación? Pues hay distintos formatos de competición, se pueden jugar dos sets, se puede jugar formatos cortos, partidos de tiempo. Aquí lo interesante, lo que se debe entender es que el algoritmo
de, del WTN toma en cuenta los sets, no los scores, porque si ganó una persona, si una persona gana y otra pierde, pues normalmente son todos los puntos para uno y 0 puntos para otro. No, la persona toma en cuenta los sets. Entonces, si una persona en un partido de 3 sets, una persona ganó un set y perdió 2 sets a 1, pues eso también le cuenta para su WTN. Saludos, Simosa. Siguiente. Rafael de Lima. ¿Qué países ya están llevando el WTN y dónde se puede ver la base de datos de la escala de jugadores? Bueno, esta es la página del World Tennis Number, ¿verdad? Aquí podemos ver los países que están inscritos, que son todos estos, ¿verdad? Pero bueno, esto aún no ha salido oficialmente, entonces en cualquier momento ya cuando todos estos países empiecen a entregar, porque aquí lo dice, ¿no? Países, asociaciones que están lanzando pronto, pues todas estas que está Argentina, aquí tenemos también a Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, COTEC, Costa Rica, COSAT, ¿verdad? Todos están lanzando pronto, entonces ya cuando todos empiecen a alimentar toda esa masa de data histórica de hace varios años, porque se está pidiendo un histórico desde el año 2016, entonces es un histórico de enfrentamiento de jugadores que han estado compitiendo en los rankings nacionales, y a partir de ahí también se empezará a entregar data de jugadores a nivel aficionado, pero lo primero que se va a hacer es una gran transferencia de data del histórico de partidos de hace 4 años y el histórico de jugadores. Entonces, una vez aparecer todos los jugadores, incluso de todos los países, y pues, se podrá buscar por nivel y compararse con otros países de otros niveles. Siguiente pregunta. Hernán Gamboa pregunta, ¿el algoritmo del UTR toma en cuenta los gains? Bueno, este toma en cuenta los sets y también toma en cuenta el score, pero el set cuenta porque también si no ganas el partido no te da puntos, pues si te ganar un set de dos te da puntos al UTR, porque esto es para gente de cualquier nivel. Y por supuesto ya a nivel de jugadores de mucho más nivel, pues ya toma en cuenta todas inclusive las variables de cuáles fueron las alternativas en un momento que estuvo 30-40, 40-30, o sea que en ese momento ya empiezan a contar los puntos. Entonces ya a nivel de jugadores profesionales se supone que su coach o la gente que está llevando las estadísticas alimente esa data del sistema. Siguiente pregunta. Enrique Rivera pregunta, si un jugador juega torneo WTN afuera de su país, los puntos ganados serían, perdón, serían iguales o diferentes a su acumulativo. Serían, pues, depende del nivel de torneos que juegue. Se supone que él tiene un nivel, un WTN, pues jugará torneos de ese nivel y el puntaje pues es lo mismo, el enfrentamiento de partido lo haga en un país o en otro, es lo mismo. ¿Qué puede cambiar? Los niveles de WTN entre lo que es el común de los jugadores de un país y el común de los jugadores de otro. Entonces, por ejemplo, el jugador que está afiliado en Venezuela por la Federación Venezolana de Tenis, va y juega un torneo recreativo en otro país o no recreativo, el nivel que sea, lo juega en otro país. Entonces él tiene un número
y se enfrenta con otra persona que tiene otro número similar. Entonces, en teoría podría ser un partido parejo, pero el resultado puede ser o que gane muy fácil o que pierda muy fácil. Esas diferencias van ajustando el algoritmo. Si él se enfrenta contra un jugador que se supone que es del mismo nivel o inclusive menor que él y no gana, pues el algoritmo se va ajustando, se nutre de esa información porque el algoritmo tenía unas expectativas y el resultado fue otro. Entonces ahí se van equiparándose lo que es el nivel país de uno y otro, aunque tengan el mismo número de WTN. Siguiente pregunta. No, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta? Que si el entrenador afiliado al WTN tiene que tener las certificaciones de ITF 1, 2 y 3, pues no sé, eso es algo que tiene que establecer la Federación Venezolana de Tenis y tomamos nota de esa pregunta para poderlo. Siguiente pregunta. Mansur Riva. ¿Cómo es la pregunta? El beneficio para las comunidades que no sean solo la del tenis, pues en el WTN se incluye también el tenis playa y el tenis adaptado. Tenis adaptado se entiende tenis en silla de ruedas y tenis para discapacidades intelectuales, que son los dos que hay. Bueno, claro, tenis paralímpico, por supuesto. O sea, todo el tenis, el World Tennis Number incluye tenis, tenis playa y tenis adaptado en todos sus espectros, por supuesto. Se hace un torneo de quad, por ejemplo, tú que eres adaptado, se hace un torneo de quad y eso entra en la categoría de quad de tenis adaptado y ahí va el WTN, o sea que todos están incluidos. Siguiente pregunta. Eduardo Vázquez pregunta. Sí, vale. Un usuario que dice que ya se registró en la página de WTN, sí, como podrán notar, lo que hay es un registro para ir recibiendo información. Todavía no hay un registro del World Tennis Number. Además, la gente se registra a través de la Federación Venezolana de Tenis. Eso es para recibir información del programa, cómo se va desarrollando y de noticias importantes y de consejos, etcétera, pero que es un newsletter, pues, un newsletter, si se entiende, una lista de correos para recibir información general del WTN. Se los recomiendo que se suscriban para estar al día. Siguiente pregunta. Chino Freddy dice que por lo visto hay que hacer todo un equipo de trabajo para echarle una mano a Yudeima, para poder tener esa data en el departamento de competencia. Hay gente que ya está trabajando eso, especialistas en programación que están revisando todo eso
y Udeima pues va a tener al alcance pues, un nuevo sistema y de la forma que se está llevando todo, pues todo va a ser mucho más sencillo. La idea es facilitarle el trabajo a todos los departamentos que se involucran en las competencias a todo nivel. Siguiente pregunta. Rafael Simosa, todos los entrenadores deberíamos unirnos para llevar esta tarea a cabo porque es tremenda iniciativa, sí, sí lo es. Yo recibí la información el año pasado a nivel de junio más o menos y la empecé a digerir y yo que ya conocía el UTR y ya sabía todo lo que estaba pasando con las federaciones, que el UTR de cierta manera estaba desplazando un poco incluso a los entes reconocidos como son la ITF, las federaciones, que además el UTR está elaborado por una persona que es pues, Oracle, el que conoce el sistema sabe quién es Oracle, pues está hecho con Oracle, entonces yo dije, bueno, esto que puede hacer la ITF para poder contrarrestar esto, porque eso era hasta cierto punto una amenaza, porque la gente empezaba a confundir un poco el tener un sistema de que te da un rating por cómo por tu nivel de juego y los torneos que juegas, a confundir que eso puede suplantar a una federación nacional o a una federación internacional. Entonces, bueno, cuando yo vi que la ITF lanzaba este proyecto y se iba a nutrir, iba a aprovechar su relación con todas las federaciones nacionales que tiene para nutrirse de toda esa información que le podían alimentar, me pareció una jugada brillante, sumamente genial.